el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente del área metropolitana de Washington, D.C., en especial a esa familia especial, pero muy especial en el área metropolitana de Washington, D.C. Estoy hablando de la familia Arias, en especial del hijo del hermano Juan Arias. Ese hermano precioso, a él, su esposa y su retoño, porque ellos, ese hermano precioso, el hijo del hermano Juan Arias, es uno de los que es el patrocinador durante estos años del programa El Mundo Actual. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso me los bendiga y les siga dando bendiciones en su negocio a mi hermano Arias, el hijo del hermano Juan Arias, allí en el área metropolitana de Washington, D.C. También saludos especiales a Radio de Vida, que retransmite en el área metropolitana de Washington, perdón, más bien en el Metroplex de Dallas, Texas. Y por supuesto, a tremendo patrocinador ahí también y que es el dueño de esta radio. Reciben saludos muy especiales ustedes allá en el Metroplex. Y por supuesto, hasta San José, Costa Rica, a nuestro queridísimo amigo, este tremendo hombre, a Justo Orozco. Saludo para ti, siervo del Señor, mi querido hermano, a toda nuestra gente que nos escuchan allá en Chile, en Argentina, en la Antártida, en Australia, en Japón, a todos ustedes. Y por supuesto en Israel, saludos muy especiales. Déjenme compartir esta palabra con ustedes en este programa Gente contra Gente. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Dice así: porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Y habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto será solo el comienzo de dolores. Mateo 24, 7, 8. Qué profundo este tema. Esta parte. Apenas llevamos la segunda semana, vamos para la tercera semana del mes de enero, de este 2024, donde ha comenzado caliente todos los hechos que están pasando. Es como que nos trae recuerdo en estos momentos de lo que múltiples de veces he venido tocando en estos últimos años en la iglesia sobre el tema de esos seres inteligentes, porque son inteligentes, del segundo cielo, y que están, oiga bien, están a punto de terminar de ser expulsados del segundo cielo. Y que la Biblia dice: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! De los que estén. Pastor precioso, y saludos especiales para él allá en Ecuador. Me llamaba este pastor y me decía, hermano Bolaine, me decía, es que yo formo parte de un chat de varios pastores en un chat que tenemos en redes sociales. Y dijo, estoy profundamente entristecido porque la inmensa mayoría de estos pastores de concilios muy populares como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, que por cierto, mi respeto a la iglesia bautista, porque digan lo que ustedes quieran decir de los bautistas y de los nazarenos, ellos no se mueven de su forma de pensar, porque son muy celosos e investigadores en el estudio. Pero el problema es siempre con nuestros pentecostales, que siempre se están dejando llevar por los vendavales que vengan. A veces como que se les olvida o que nunca leyeron la palabra, como cuando apareció este señor que dice que se le apareció un rabino, como una especie de un ángel disfrazado de rabino en el Muro de los Lamentos, y que le dijo que eso del rapto es la más grande farsa. Y después este personaje termina proclamando que la iglesia pasa por la gran tribulación. ¿Se les ha olvidado que existe el libro de los Gálatas? Donde Pablo dice: oh Gálatas insensato, ¿quién les enseñó a cambiar tan fácilmente de vuestra forma de pensar?
Porque dijo Pablo, aun si uno de nosotros viniese con otro evangelio diferente al que habéis recibido, o si un ángel del cielo viniese, el tal sea anatema. ¿Cómo es posible que tantos pastores después de tanto tiempo vienen y se crean estas historias? Y de momento descubre, wow, según este personaje, por 2000 años la iglesia estuvo equivocada, incluyendo el apóstol San Pablo, que eso del rapto es una farsa. Y ahora, muchísimo, me decía el pastor hermano, muchos pastores ya no creen en el rapto o creen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Con todo respeto, con el máximo de respeto. Y si no, pregúntenle a los que son miembros de Masterclass. Pregúntenle a ellos, porque ellos están viendo las imágenes únicas y profundas que estamos viendo en el capítulo 5 sobre el majestuoso Cordero y esa multitud que está allí en el capítulo 5. Mientras que en la tierra otros gritos se están dando porque hacemos el paralelo de lo que Daniel vio en la tierra, simultáneamente en el cielo y simultáneamente en la tierra. Interesante. En este momento crítico donde se están dando tantas cosas, me decía el pastor hermano Bolaine, es que es doloroso que muchísimos pastores ya no creen en el rapto o que la iglesia va a pasar, según ellos, la gran tribulación. Triste. Con todo respeto, los invito a los que puedan, pastores, estudiantes y sobre todo maestros de instituto bíblico, que son los que más están siendo removidos, afectados, porque la inmensa mayoría dejó de estudiar los compendios manuales y están en las redes sociales alimentándose de personajes como estos que mencioné, que ni siquiera nadie los conoce, ni nadie sabe quiénes son. ¿Quién los ordenó? ¿Dónde estudiaron? ¿De qué teología se graduaron? Vale la pena que lo analicemos. Porque en este 2024 están pasando cosas contundentes. Y todavía no es la gran tribulación. Lo que estamos viendo, tal como Jesús lo dijo, déjeme en la otra parte 9 y 10 dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tendrán trampa para que se traicionen y se odien uno a otro. Dice, esto es solamente el principio. Oiga bien, dice, todo esto será solo el comienzo de dolores de parto. Recuerde, antes de que nazca, vienen los dolores de parto. Aquí estaríamos viendo antes de la gran tribulación, que es lo grande, cuando ya se da la luz todo el fin del gobierno gentil. Así es que ahí entiéndanlo, por favor, agarren los que están cambiando de opinión profundamente. Es más, les anuncio una sorpresa para toda nuestra gente allá en Costa Rica, en el área metropolitana, en todo nivel nacional. Vamos muy pronto a anunciar una visita a San José, Costa Rica. Pero sigamos hablando de este momento. Allí, en ese tema de los ángeles caídos. Y dice que a lo que nosotros llamamos en una de las prédicas que he venido hablando sobre esos seres inteligentes que van a ser arrojados previo al arrebatamiento de la iglesia. Se les conoce, en este momento les puede conocer como los demonios de los aires. Hay cosas más profundas sobre esos temas que hablo. Pero lo que quiero decir es que estamos viviendo un momento, estamos iniciando un 2024 con profundas, ¿cómo se dice?, fracciones de desequilibrio, de gente contra gente, un espíritu muchísimo más fuerte, sin precedente en las redes sociales, inclusive a los mismos evangélicos, inclusive a supuestos personajes que se levantan en las redes sociales, pero envenenando de puro odio. En las redes sociales, personas, por ejemplo,
aún en nuestros comentarios se mete gente que ni siquiera escucha nuestros mensajes, sino que simplemente entran a atacar sin ni siquiera escucharlo. Es posible que sean personajes poseídos ya, aunque tengan título de cristiano, poseídos por esos seres que están siendo arrojados del segundo cielo, o por el espíritu de esos seres. Sí, la profecía se tiene que cumplir, lo estoy usando siempre esto. Se tiene que cumplir. Le decía a uno de mis grandes amigos, este gran amigo, y que siempre voy a estar agradecido porque el año pasado, cuando se me dio el privilegio del premio que se me dio, él se tomó el tiempo, porque es uno de los grandotes, para estar en ese momento en que así me va a dar ese premio. Allí en Houston, sentado con él, mientras él tomaba el otro avión y yo otro avión, hablábamos. Y yo le decía, ¿sabes qué, mi amigo? La profecía siempre se tiene que cumplir. Y hay dos formas en que se va a cumplir. Positiva en la parte de uno o negativa en la parte de uno. Procura que se cumpla la profecía, pero en la parte positiva y no en la parte negativa. Y me dijo, lo entiendo perfectamente bien lo que estás diciendo. Ese es el mensaje que le estoy dando aquí en el mundo actual a ustedes, mis hermanos. No sean parte negativa en la profecía que se tiene que cumplir. Sean parte positiva en esta profecía. En la parte negativa es si ustedes se unen a ese espíritu de odio. Recuerdo allá en el 2014, creo yo, cuando pedí en aquel entonces que yo anuncié en el mundo actual que iba a borrar a toda esa gente de mis redes, de mi mural en mi Facebook, que solo ponían espíritus de odio, cosas de pleito. Íbamos a borrar. Por favor, sigan haciendo lo mismo. No le dé importancia a esa gente que solo escribe odio y odio y odio en las redes sociales. No necesitamos entrar en espíritu de odio. Se tiene que cumplir. Jesús lo dijo. Sí, se tiene que cumplir, pero que no se cumpla en ti. Que en ti se cumpla la parte positiva. Los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Así es que, sencillamente, tengamos el espíritu pacificador, aún en las redes sociales. Y en este mundo que se está este año, acuérdese el tema que recién sacamos este lunes, porque hoy estamos 17. Este lunes 15 sacamos un tema sobre crisis política, sobre todo en los Estados Unidos. Va a estar cargado este año de una crisis política sin precedentes. Les invito a que vaya allí mismo a nuestro canal, en YouTube. Ahí está crisis política este año. Que no solamente en Estados Unidos, sino que esa crisis la estamos viendo en todo el mundo. Lo que estamos viendo es algo sin precedente en estos momentos. Fuertísimo. Este año comenzó con una crisis fuertísima en Ecuador. Ecuador, un país con 17 millones de habitantes. Un país con gente linda. Un país económicamente fuerte. Un país que produce petróleo. Un país que tiene riquezas en todo, incluyendo esas riquezas codiciables, ecológicas, como son allá esa parte donde están esas tortugas únicas, Galápagos. Ese país tan lindo como Ecuador. Lamentablemente, las imágenes que hemos estado viendo esta semana es dolorosa. Nos unimos al dolor que están pasando, el miedo, el temor que están pasando el pueblo ecuatoriano. De hecho, este primer fin de semana de febrero, su servidor junto con otro siervo de aquí de Estados Unidos íbamos a estar allá en Ecuador, y dado la situación difícil que está pasando nuestros hermanos ecuatorianos, y por precaución, porque la Biblia habla que seamos prudentes, hemos tenido que suspender nuestro viaje. Cuando estamos viendo la situación crítica que está pasando en Ecuador, nos acordamos de la palabra de Jesús, y se levantará gente contra gente. La misma situación estamos viendo precisamente esta mismísima semana que estamos.
Lo mirábamos este domingo y este lunes en Chile. Fuertísimas manifestaciones y una profunda confrontación de los mismos chilenos entre ellos mismos en disconformidad. Que su joven mandatario, que por cierto es hasta antisemita o antijudío, ha entrado en una crisis política que está haciendo que su propio pueblo se esté confrontando entre él mismo. Y me acuerdo de esas palabras, porque se levantará gente contra gente, el Señor Jesucristo. Esa situación difícil que estamos viendo es parte del cumplimiento de esta palabra. Mientras este 16 apenas mirábamos una manifestación de miriadas, de miles de alemanes de los campos agrícolas en Alemania. Y decían, nos hicieron, no olvide que Alemania es uno de los grandes productores en el Europa del Este. Esa multitud de miles de alemanes protestando este 16 de enero porque están completamente inconformes. Gente contra gente. Mientras observábamos esta situación, nos llama la profunda atención de que este próximo mes de febrero se cumplirán 2 años de una invasión cruel, injusta, sin ninguna respuesta positiva. La invasión de Rusia sobre un pueblo, sobre una nación trabajadora, la segunda nación más productora en el mundo de trigo y de cebada y de maíz. Una nación agrícola. De momento es invadida y su paz se le quitará. Las estadísticas dicen en este momento que los muertos cerca de los 2 años que se va a cumplir en febrero superan el 500,000 de ucranianos y también soldados rusos, que son seres humanos también, y que por el espíritu de un líder insaciable hace que esos mismos soldados que son papá, que son hijos, esposos, hayan ido a morir a una causa sin sentido. Soldados ucranianos, soldados rusos, y gente humilde y sencilla de Rusia, de Ucrania, perdón. Ahí está, nos acordamos de esa palabra y se levantará nación contra nación. Porque mientras miramos cerca o nos acercamos cerca de esos 2 años de esa guerra sin respuesta, sin sentido, que ha cobrado tantas miles de vidas, de almas y millones de ucranianos que no solamente lo han perdido todo, sino que no les ha quedado más remedio que abandonar su propio país y vivir como refugiados. Pero este mismo 16 que ha pasado, seguíamos tanto el 15, el domingo 14 también, mirábamos, seguimos estado viendo toda esta semana atrás otro incidente que está provocando profunda preocupación, pero profunda preocupación en toda la parte del Medio Oriente y Asia. Y es los ataques irresponsables y discriminados, lo que quiera llamarle ustedes, de un grupo terrorista alimentado por el terrorismo de Irán. Y por supuesto, no olvides que Daniel habla que hay un demonio del segundo cielo a quien le llaman el príncipe de Persia. Quiere decir que en Persia hay un personaje del segundo cielo, un demonio de gran calibre, que según Daniel siempre ha estado involucrado con el espíritu de guerra en Ucrania. Y qué interesante, por lo que dice Daniel. ¿Sabe por qué? Daniel capítulo 9. Porque ¿quién es el que está detrás
de toditito el conflicto del Medio Oriente? Irán. ¿Quién es el que está alimentando a esos asesinos criminales o esos irresponsables terroristas llamados los hutíes? De allí, de esa parte que está pegada a Arabia Saudita, en Yemen, que en este momento están poniendo en jaque a esas múltiples de embarcaciones comerciales y que indiscriminadamente están lanzando proyectiles, lo que ha provocado que Inglaterra, Estados Unidos, Australia y otros países ya han tomado la decisión de mandar buques de guerra y están respondiendo a los ataques de los hutíes. O sea, grupos terroristas pro-iraní. Pero también hemos visto en estos días grupos de guerra, de terrorismo en Irak, alimentados por grupos pro-iraní. Los expertos dicen que los temores son profundos, porque aunque en este momento Estados Unidos e Inglaterra han respondido con artillería de misiles hacia las partes de estos terroristas que están en territorio de nadie en esa parte de Yemen y alimentados por el terrorismo de Irán, podría provocar problemas mucho más serios que podría involucrar a otras naciones a meterse en la guerra. Y solo nos recuerda las palabras: y se levantará y se enfrentarán nación contra nación. Bueno, estamos hablando allí. Recuerda que uno de los temas que hice en Facebook en vivo hace una semana hablaba de la declaración de uno de esas bestias terroristas llamado de Hezbollah, el vocero de prensa, diciendo una fragante declaración que si el ejército de Israel se atreve a atacarlos a ellos directamente, entonces van a tener que usar armas no convencionales. Esas enormes incoherencias que me gustaría que alguien, por favor, en Chile, en Colombia, en Bolivia y en Venezuela y en España, le digan a sus presidentes: oye, entonces tú apoyas que esos terroristas alimentados por Irán, como los terroristas de Hezbollah, como los terroristas de Hamas, ellos puedan matar, atacar, pero que nadie los puede atacar a ellos, porque entonces sería como llevarlos como hizo Sudáfrica en una forma descarada e inmoral, demandar a Israel por crímenes de lesa humanidad. Pero en ningún momento el presidente de Sudáfrica se ha tomado el tiempo para condenar las atrocidades, las bestialidades y los crímenes que siguen cometiendo los terroristas de Hamas al utilizar los hospitales, las escuelas y a los niños y a los ancianos como escudo. Atacan indiscriminadamente a la población del pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel se tiene que defender, ellos ponen a los niños de frente para luego salir en las noticias que Israel está matando inocentes. ¿Por qué no condenar? Preguntan a estos presidentes, ¿por qué no condenan esas atrocidades? ¿Y por qué ellos no deciden ir a La Haya y decir: ¿sabe qué? Vamos a demandar a Irán? Porque Irán es el que está alimentando estos genocidios. Oh, dice el de Hezbollah, si Israel trata, o sea que ellos pueden mandar miles de misiles al territorio de Israel, a poner en terror, en pánico a la población civil de Israel. Y si Israel trata de defenderse, entonces los amenazamos con armas mucho más fuertes. O sea, en otras palabras, enormes incoherencias, ¿no? Como dicen, los vamos a atacar y ustedes por favor no se defiendan. Y todo esto, dicen los expertos, está provocando, cuando ya se dan declaraciones como esa, podría traer como consecuencia un incremento regional de naciones en una guerra. Lo que nos lleva, y vamos a estar predicando precisamente este fin de semana, este 19 al 21, voy a estar en la iglesia Poder y Gozo en Houston, Texas. Allí voy a estar, del pastor Emerson Morales. Porque allí vamos a hablar el por qué la iglesia en este momento necesita concentrarse en su iglesia, involucrarse en su iglesia, meterse en su iglesia con sus hijos, con sus niñas. Fíjese que una de las cosas, no tengo duda que son demonios. Gente
cuando saqué ese en vivo aquí en una de las iglesitas aquí y comenzamos con unas niñas que estaban danzando. Irresponsables estos supuestos evangélicos. Atacando a las niñas. Miren cómo están danzando. Y que, por favor, tengan cuidado, número uno, y no vayan a cometer el garrafal error que cometió la esposa del rey David. Y que Dios le mandó un cáncer en su matriz. Tengan cuidado. ¿Por qué cuestionar ver unas niñas danzando que no les gusta a ustedes? Pues cállense. Porque los niños o las niñas lo están haciendo para Dios. En otra palabra, tengan cuidado con esos demonios en las redes sociales. Sea lo que sea, estamos en el cumplimiento de la palabra. Hay un peligro en este momento. Lo que estamos viendo en la frontera con Líbano e Israel, no por culpa de Israel. Israel simplemente se está defendiendo. Sencillamente se está defendiendo. Por eso debemos de orar por Israel. Pueblo evangélico, jamás nunca le dé la espalda a Israel. Como dijo uno de esos líderes terroristas de Hamas, no vamos a descansar, dijo él, hasta no ver a los judíos desaparecidos. Y luego dice, ahora vamos contra los judíos, mañana vamos contra los cristianos. Así que pueblo evangélico, recuerda, ellos no solamente están contra Israel, están también contra nuestros cristianos, contra nuestros misioneros. Por eso, jamás debemos de dejar de apoyar a Israel. Oremos por la paz de Jerusalén. Y recuerde, y si alguien alguna vez le llegara a decir a los gobernantes de Sudáfrica que son malditos los que maldigan a Israel. Ellos comenzaron la semana pasada en la Corte de la Haya demandando a Israel por genocidio. ¿Sudáfrica? Por cierto, el que está dando asilo a las bestias terroristas de Hamas. Oh, pobre pueblo surafricano, si supiera que en lugar de bendición les está cayendo una maldición. Y me uno a la preocupación del pueblo chileno, colombiano, boliviano, venezolano, porque como pueblo ellos aman a Israel. Lo que están diciendo sus gobernantes no representa el espíritu de esos pueblos nobles como Colombia. El chileno, el mismo boliviano aman a Israel. Estoy hablando del pueblo evangélico y aún los propios católicos de esos países aman a Israel. Estamos en el cumplimiento y apenas llevamos para la tercera semana. Y mire todo lo que está pasando. Esos conflictos que se están dando. Nos recuerda las palabras de Jesús. Y se levantará gente contra gente y nación contra nación. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan, dijo Jesús, que esto es apenas dolores de parto. Que decir, están a punto de enfrentarse a lo peor, que se conoce como la gran tribulación. Y si eso es así, entonces el arrebatamiento está en las puertas. Como le decía a este pastor precioso de Ecuador, dígale, hermano, a estos pastores, que si ellos siguen predicando que se van a quedar en la gran tribulación, se van a quedar. Pero lo triste es que no solo se van a quedar ellos, sino con toda su iglesia. Por eso, hermanos o hermanas, cuando escuche que tu pastor dice que se va a quedar en la gran tribulación, con todo respeto te digo, salga lo más pronto posible de esa iglesia y dígale, pastor, quédese usted y su familia, pero en mi casa y yo seguiremos esperando al Señor. En otras palabras, estas palabras son advertencias para que estemos preparados del propio Señor Jesucristo, de su venida y por ende el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto y para los de Houston, Texas, recuerden, nos vemos en Poder y Gozo este 19 al 21 allá en Houston, Texas. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente.